Vamos a comenzar meditando en esto, diciendo que Dios creó al hombre a su imagen. Eso lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Y cuando Dios dice que nos creó a su imagen, la palabra imagen significa expresión. O sea, la intención de Dios al crearnos a su imagen era que nosotros fuéramos su expresión. En otras palabras, lo expresáramos a Él. Dios es un Dios invisible, un Dios que no vemos God is a God we can't see, invisible God, físicamente, physically. pero cuando Dios hace el universo, la tierra y crea al hombre, When He makes the universe and earth and He creates man, su deseo His desire era que Él, was el that creador, Him, the Creator, pudiera expresarse could express Himself a través de nosotros. through us. Este fundamento, This fundamental, que tal vez para nosotros es that maybe sencillo, for us is simple, porque lo hemos meditado muchas veces, because we've meditated many times. para muchos cristianos For many Christians, no existe, they don't exist. no ven esto, They don't see this. no han visto la fe de esta manera, They haven't seen the faith in this way. la han visto de otra manera, They've seen it in another way, la ven como una relación con Dios, like a relationship with un God, Dios que los salva, a God that saves un them, Dios que les ayuda, a God that helps un them, Dios que los va a llevar al cielo and that's going to take them to y al heaven, cual tenemos que agradar. and which we have to please. Pero But nosotros, we, por la misericordia de Dios, by the mercy of God, hemos entendido we have understood que esta fue la razón por la cual Dios that this was the reason in which God nos hizo a nosotros. made us. El deseo de Dios The desire of fue que God nosotros fuéramos unos vasos de Él, was that we were His vessels, unos instrumentos para Él, instruments for Him, y que Él pudiera expresarse en la tierra and that He can express Himself on earth a través de nosotros. through us. Por lo tanto, Él nos conformó a su imagen Therefore, He conformed us to His image por esa razón. for that reason. Pero también la otra misterio que Dios nos revela But also the other mystery that God reveals to es us que esa expresión que Dios tiene, is that that expression that God has, Dios no quiere que sea individual. God doesn't want it to be individual. Dios quiere expresarse God wants to express Himself a través de muchos, through many, siendo uno. being one, O sea, una expresión meaning an expression, corporativa. corporative. Y esa expresión es lo que Dios llama su iglesia. And that expression is what God calls His church. Por eso cuando hablamos de iglesia, That's when we speak about church, estamos hablando de algo definitivamente muy importante definitely very important. y tal vez podríamos decir lo más importante para Dios. And maybe we could say the most important for God. En la iglesia en sí In the church in es itself donde se enfoca is where it's focused todo el deseo de Dios, the whole desire of God, todo el propósito de Dios. the whole purpose of God. Por eso hablar de iglesia That's why to speak of church es hablar de lo más importante. is to speak about the most Entonces, important. algunos cristianos dicen, Some Christians say, pero ¿por qué siempre hablamos de la iglesia? why do we always speak about the church? Pues porque es lo que Dios It's quiere, because what God es lo wants, que Dios más quiere. what God mostly wants. Entonces Dios quiere expresarse So God wants to express Himself a través de un cuerpo through a body en la tierra, on earth. pero ese cuerpo But that body está conformado por muchos miembros conformed by many members, y todos los miembros, siendo muchos, and all members being many, llegamos a ser uno. we come to be one. Y esa es la edificación de la iglesia. And that is the edification of the Ahí hay un church. misterio grande. There's a great mystery. Ese es el epicentro del propósito de Dios. That is the enfoque del the propósito de focus of the purpose of God. Ahí está todo lo importante para Dios. There is everything important for God. Al final de las escrituras, At the end of the scriptures, Dios nos muestra en Apocalipsis capítulo 21, God shows us Revelations nos habla de la 21. Nueva Jerusalén. It speaks to us about the New Jerusalem. Y en Apocalipsis vemos como esa ciudad, In Revelations, we see how those cities, que es la novia that is the bride, ataviada para su marido, waited for her husband, que es la iglesia edificada, that is the edified church, llega a ser comes to be la imagen the y image la expresión and the expression plena de Dios en la tierra. complete of God on earth. En este caso, In this case, en la tierra nueva y en el cielo in the nuevo. new heavens. Entonces, y también vemos como la autoridad de Dios And we see how the authority of God
se expresa is expressed a través de esta ciudad en la tierra. through the cities of this earth. En Apocalipsis vemos, In Revelations, we see nos habla Apocalipsis de esta ciudad it speaks about this city donde está la gloria de Dios where the glory of God is, y nos habla de unas naciones and it speaks to us about nations y unos reyes de las naciones. and kings of the nations. Pero el gobierno y la autoridad de Dios The government and authority of God se va a ejercer, o sea, esta ciudad va a ser como el gobierno This city is de la going to be tierra, like the government on the earth, de la tierra of the earth, eterna, of the eternal earth, de la nueva tierra, of the new earth, donde esperamos un día nosotros vivir eternamente. where we wait to live eternally one day. Pero esta ciudad va a ser el gobierno de Dios But the city is going to be the government of God y la expresión plena de Dios. and the complete expression of God. Nosotros We estamos llamados were called para ser parte de esta ciudad, to be part of the city, para ser miembros de esta ciudad. to be members of the Y city. por eso tenemos un llamamiento muy elevado, And that's why we have a very elevated calling, muy alto, very high, para lo cual vale la pena in which is worth que podamos esforzarnos that we can force ourselves, mientras tengamos años o días en esta tierra as long as we have years and days on this earth, para poder llegar a ser esa novia, to be able to come to be that bride esa novia para Jesús. for Jesus. Amén. Amen. Entonces, en este resumen In this summary, vemos todo el propósito de Dios. we see the whole purpose of God, Para que Dios llevara a cabo ese propósito so that He can bring forth the en la purpose creación, in the creation. pues tenían que cumplirse muchas cosas. No era un propósito fácil, sencillo. It wasn't a simple purpose. No era algo que Dios podía hacer en un microondas. It wasn't something that He can create on a microphone. Imagínate, Dios llegara I mean, a lograr microwave. ese propósito, It's a microphone. para Dios llegar a cumplir ese For propósito, God to come to fulfill that purpose, pues de acuerdo a nuestra mente natural, according to our natural mind, ha necesitado miles de años, it needed millions, thousands of years, muchas cosas, and many things en nuestro tiempo, in our time, para que un día logre ese propósito. so that one day it can fulfill that O sea que purpose. si lo vemos desde el punto de vista humano, So if we see it in a human point of view, es bien complejo it's very complex y bien difícil, and very difficult, pero no imposible para Dios. but it's not impossible for God. Entonces, Dios tenía la meta clara. So God had the goal clear. Ahora, como todo lo que tiene sentido en la vida, Now, everything that has a meaning in life, tenemos una meta. we have a goal. Ahora tenemos que ver cómo podemos llegar a esa meta. Now we have to see how we can get to that Entonces, goal. la única manera que Dios podía cumplir esa meta So the only way that God can fulfill that goal, era si nosotros if we llegáramos a tener come to have dentro de nosotros inside of us la vida de Dios. the life of God. En otras palabras, Dios nos creó a nosotros In other words, God created us de la tierra, from the earth. nos dio un soplo, He breathed on us. nos dio un espíritu y un alma, He gave us a spirit and a soul. pero hasta ahí But until there, no era suficiente. it wasn't enough. Éramos seres humanos, We were human una beings. creación de Dios. We were creation of God. Era necesario It was que necessary la vida de Dios misma that the life of God itself llegara a ser nuestra vida, came to be our lives. para que For entonces Él pudiera expresarse a través de nosotros. so that He can be able to express Himself through us. Hago esta pequeña aclaración y no vamos a insistir mucho en esto. I'm going to make this very clear, small clarification. No We're not se going to trata insist on this. It's not about Que tratemos de cumplirle a Dios. for us to try to fulfill God. No se trata It's not about que tratemos de agradar a Dios. for us to try to please God. No se trata It is not que about procuremos ser buenos. for us to procure to be good people. No se trata It's not que about tratemos de hacer obras para Dios. for us to do works for God. Ni siquiera aún Not even alabar a Dios. to worship God. Ese no es el enfoque de Dios. That's not the focus of Para God. eso no nos creó Dios. He didn't create us for that. Lo que Dios necesita What God needs es que la vida de Dios is that the life of God llegue a ser nuestra vida. comes to be our O life, sea, que Dios habite dentro de nosotros. for Him to dwell inside of us, Para que la vida de Él so that His life se pudiera expresar a través de nosotros. can be able to be expressed through us. Y es muy importante tener bien claro esto. It is very important to have this Porque clear, la mayor parte de las veces los cristianos because the majority part of the times, the Christians, tenemos la tendencia we have the tendency a pensar to think
que simplemente tenemos que hacer las cosas bien para Dios. That we simply have to do things, good things for God. Que tenemos que ser santos, That we have to be que holy. tenemos que ser buenos, That we have to be que good. tenemos que agradar a Dios, That we have to please que God tenemos que cumplir, or que fulfill tenemos que hacer cosas para or Dios. do things for God. Esa es la tendencia natural del ser humano. That is a natural tendency of the human being. Pero esa no es But that is lo not que Dios quiere. what God wants. A Dios no le interesa nada de eso. God is not interested in any of that. Así que si eso es lo que tú estás empeñado, So that if that's what you're holding on to, estás perdiendo el tiempo. then you're wasting your time. Literalmente lo estás perdiendo. Literally, you're wasting your time. Dios no tiene ningún interés en eso. God is not interested in any of Lo that. único que Dios le interesa The only thing that God is interested es in que Él pueda formarse dentro de nosotros. is that He can form Himself inside of us. Y voy a poner solamente un pequeño ejemplo. And I'm going to put just only a small example. Y experiencia personal And I- en cada uno de nosotros con los años. Throughout the years, Hace años atrás, victory sobre ciertas debilidades mías. over certain weaknesses of mine, Estaba tan lleno del Señor, disfrutando tanto del Señor, enjoying so much of God, y hay mucha libertad en muchas cosas. experienced many liberties, Dios me ha llevado a un proceso Process. donde he llegado a and I would even come to even lower myself a little y bit a darme cuenta and real y llegar a un punto and to come to a en point. donde yo me encuentro luchando He showed me que lo más. that I did not have to do it any longer. Que no se trataba It wasn't about de dar que lo iba a lograr, to think that I was going to o que fulfill debía lograrlo, or that I should fulfill it, sino que se trataba but it was about de, Señor, to wait on the Lord que Dios lo hiciera por mí. for God to do it for me. Y que cuando Dios lo hiciera, And when God did it, era algo que iba a suceder, it was something that was going to o happen iba a comenzar a or it suceder, was going to start to happen. sin que yo tuviera que, Meaning to force sino myself. que It's sí, going to be a growth con un verdadero fundamento. with a real Como foundation. dice la palabra, As the word- fundados en la roca. God have said, or a word of God O says, sea, ya no era mi obra, found it on the rock. ya no es mis fuerzas, It wasn't my works or my ya no es mi strength. voluntad, It wasn't my own will. ya no son mis deseos, There weren't my desires sino que anymore. es la vida misma del Señor, But it was the life of God itself. obrando en uno a experimentar cosas And, and taking you to que experience uno sabe things. que ya no es uno, And then you know that it's not yourself anymore, sino que es Él. but it's God. Cuando nosotros comenzamos a tener estas experiencias, When we start to have these experiences, nos vamos dando cuenta we start to realize que vamos por fin that we're finally creciendo con madurez growing with maturity en la vida del Señor. in the life of God. Muchos cristianos Many se Christians, pasan toda la vida they pass all their lives sin llegar nunca a experimentar esto, without ever experiencing this porque no han visto este diseño. because they have not seen this design. Pero ese es el diseño de Dios. But that is the design of God. Entonces, So therefore, para poder que Dios to llegue allow a ser nuestra vida, for God to come to be our lives, Él tenía que presentarse a nosotros He had to present Himself to us como alimento, as nurturing, como comida. as food. Era la única manera It was the only way que Él podía entrar a nosotros. that He can enter in us. Entonces ese concepto de Dios, So that concept of God, ese concepto que tenemos de Dios, de que Dios está allá lejos, that concept that we have of God, that He is a God that is far, un Dios majestuoso, He's a majestic God, un Dios al que majestic, tenemos que adorar, a God that we have to que praise, tenemos que honrar, that we have to que honor tenemos que agradar, and please, que tenemos que tener muchas and reverencias. have lots of reverences for, Y nosotros acá lejos, tratando de cumplirle, here, far away, trying to fulfill ese God. concepto se desbarata. That concept is Cuando destroyed podemos ver, when we could see, que Dios quiere que lo veamos a Él that God wants us to see Him como la comida, as the food, como el alimento. as the nurturing. Es un concepto Is a concept que no suena tan grandioso, that it doesn't sound so que no grand. suena tan... O sea, nosotros la comida en sí The food in itself es algo que disfrutamos. is something that we enjoy. Y estamos hablando de la comida física. And we're speaking about the physical food. Nosotros no idolatramos la comida, We don't idolize supone, food, pero la supposedly, disfrutamos. but we enjoy it. Y Dios quiere And God wants que lo veamos a Él for us to see Him como la comida as the food de nosotros, of us, para nosotros. for us. Porque es la única manera
que Él pudiera llegar a ser, a formarse en nosotros, that He can form a ser Himself nuestra vida. in us and be our Y lives. entonces la comida es Dios en Cristo. So the food is God in O Christ. sea, cuando nosotros pensamos en comer a Dios, When we think about eating God, entonces comer es a Cristo. we have to eat Christ. Tenemos que invocar el nombre de Jesús. We have to call upon the name of Jesus. Es a Jesús a quien comemos. It is Jesus the one that we eat. Porque en Jesús Because in Jesus está la vida. is the life La vida The que life nosotros podemos comer. that we can eat. Entonces, cuando nosotros pensamos en nutrirnos de Dios, So when we think about nurturing ourselves of God, hay algunos cristianos there are some Christians que andan en las doctrinas that they're in doctrines, que tratan de alimentarse del Padre como They otra persona try to nurture themselves with the Father as another o person, del Espíritu Santo como otra or persona. of the Holy Spirit as another person. Y entonces ven a Jesús como otra persona. So then they see Jesus as another person. Pero invocan es al Padre y al Espíritu Santo mayormente. But they call upon the Father and the Holy Spirit majorly. Pero la palabra nos muestra But the Word of God shows us que a quien tenemos que comer that who we have to eat of es a Jesús, is Jesus. porque en Él Because está la vida. In Him is life. Y Jesús And Jesus, vino a nosotros He came to us y se nos presenta and He presents Himself to como el us pan de vida as the bread of life para que le comamos so that we can eat of Him en el Evangelio de Juan. in the Gospel of John. Entonces Él vino para que comamos de Él. So He came so that we can eat of Him. Dios no quiere God does not want que tengamos un concepto de Él, for us to have His concept que nosotros estamos es para servir a Dios, that we're here to serve God, para adorar a Dios, to worship God, para agradar a Dios, to please God. sino que Él quiere But He wants que lo consideremos a Él for us to consider Him como nuestro alimento. as our nurturing. Esto es un concepto This is a que concept tiene que cambiar radicalmente en that nosotros has to change radically in us para que podamos realmente ver el propósito de Dios. so we can truly see the purpose of God. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 57, John 6:57, He said, el que me come, He who eats me, él también vivirá por causa de mí. he will also live because of me. Aún recuerden que muchos discípulos Even remember that many se disciples, fueron, dejaron a Jesús, they left Jesus porque él decía que tenían que comerle because He said that they had to eat of Him. y no aceptaban esa And they palabra. didn't accept No that podían, word. no podían concebir They couldn't find los judíos the Jewish que Jesús dijera that for Jesus to que tienen que say comerlo a él that they had to eat para of tener Him vida. to have life. Porque el concepto de los judíos hacia Dios Because the concept of the Jews towards God es tan elevado, is so elevated, es tan reverente, is so reverent, que le dijeran que hay que comerlo. that to say that they had to eat Era of como un Him insulto. was like an insult. Y por eso muchos le dejaron. So many left. Y aún los mismos apóstoles estuvieron patinando. Even the same apostles were skating. Entonces, eso pasa hoy en día también. So that happens today as well. Muchos cristianos todavía patinan con eso. Many Christians, they skate around that. Leen esos versículos de They Juan, read those verses in pero John, no pueden verlo todavía. but they can't see Him still. Entonces, tenemos que cambiar nuestro concepto de Dios, So we have to change our concept of ese God, concepto de hacer, that concept of ese doing, concepto de cumplir, of fulfilling, ese concepto de agradar, of pleasing, por el concepto de comer. by changing it with the concept of eating. Entonces, So therefore, esto es solamente una introducción al tema this is just an introduction to the subject que vamos a entrar. that we're going to enter. Entonces, So therefore, por qué tenemos que tener claro este concepto? why do we have to have this concept clear? Para saber To know que el estómago that the stomach de esta comida of this food, espiritual spiritual food, es nuestra mente. is our mind. Así como humanamente Just like humanly speaking, nosotros comemos comida física we eat physical food y tenemos un estómago and we have a stomach, donde se digieren los alimentos, se Where- procesan los alimentos the processed and they are digested, para luego irrigarlos, then to become the los nutrientes, nutrient a través de la sangre a todo nuestro cuerpo. through the blood, through all of our bodies. De la misma forma, In the same way, Dios hizo un diseño He created a design para que nuestra comida so that our food fuera Jesús could be Jesus y nuestra mente and our minds fuera el estómago can be the stomachs que procesaba todo este alimento, that would process this whole lo nurturing, digería would digest it,
para irrigarlo, poderlo irrigar y que fuera una expresión de vida a través de todo nuestro ser. to be able to irrigate it and to be the process of this new birth. ¿Entendimos esto? Do we understand this? Así que cuando nosotros digerimos So when we digest el alimento the food en nuestra mente, in our mind, ese alimento llega a ser, nutre nuestro corazón. that food starts to become a nutrient Y to our nuestro heart. corazón In our heart es el yo, is yourself. es la vida que tenemos, It is the life, es lo que somos. is who we are. Entonces, So therefore, cuando alguien te pregunte, ¿y quién eres tú? when someone asks you, who are you? Generalmente los seres humanos, ¿cómo contestamos? Generally, how do us human beings answer? Oh, yo soy abogado, Oh, I'm a o lawyer, yo soy jardinero, or I'm a gardener, o yo soy or policía. I'm a police officer. Inmediatamente nos referimos a lo que hacemos, And immediately we refer to ourselves as what we do, humanamente, humanly speaking, para definir quién somos, to define who we are, ¿cierto? right? Pero en realidad eso no es lo que somos. But in reality, that is not what we are. Cuando alguien dice, ¿quién eres tú? When somebody says, who are you? En realidad tendríamos que decir, In reality, we would have to deberíamos say, de contestar, we should answer, yo soy I am lo que como espiritualmente. what I eat spiritually. Eso es lo que somos. That's who we are. Yo soy I am lo que como espiritualmente. what I eat spiritually. Yo soy I am lo que mi estómago digiere what my stomach digests de acuerdo a la comida que tenga. according to the Cada food día. that I have every day. Entonces, So therefore, ¿qué comida estamos comiendo? what food are we eating? Porque Jesús Because Jesus se nos presentó presented himself to us como nuestra verdadera comida. as our true food, La única comida the only food que va a producir en nosotros that is going to produce in el us ser the que being Dios quiere que seamos. that God wants us to be. Pero But hay otras muchas comidas, there's many other foods, muchísimas. many. O sea, de hecho, In fact, nosotros podemos estar comiendo demasiadas comidas we could be eating a lot of food, diferentes a Jesús different to Jesus, diariamente, daily, que está, that eh, are está procesándose that is processing en nuestra mente in our minds y está llevando a ser lo que somos. and is taking us to be who we are. Yo oro para que podamos ver esto como una fotografía, I pray so that we que can lo see podamos tener bien this claro. as a photography, so that we can see this very clear. ¿Qué es lo que comes? What is it that you eat? Eso es lo que tú eres. That is who you are. ¿Qué es lo que comes? Incluso físicamente es lo mismo. Even physically is the same thing. Tu cuerpo es un producto, tu cuerpo y tu salud, de cierta manera, Your body and your health in a certain way es un producto del alimento que tú le das a tu organismo, is a product and a nurturing that you give your organism, ¿cierto? right? Incluso muchas de las enfermedades que tenemos los seres Even humanos many of the sicknesses that us human beings have es producto de una mala alimentación. is product of how we do not nurture Por eso ourselves el right. énfasis está en una alimentación saludable That's why it's better to be in a healthy para tener un cuerpo nutrient, saludable. to have a healthy body. Pero en nuestra alma But in our soul, y en nuestro espíritu in our spirit, somos un producto we are a product de lo que nuestra mente está procesando. of what our minds are processing. ¿Qué es lo que estamos recibiendo en nuestra mente todo What are el we día? receiving in our minds all ¿Qué, day? qué es lo que está entrando a nuestra mente todo el día? What is it that is entering into our minds Y de all day? acuerdo a lo que está entrando, And according to what is entering, eso es lo que vamos a hacer nosotros. that's what we are going to Eso do. soy la persona que yo soy. That is the person that I am. Si tú conoces a alguien If you know somebody que todo el día, that every day, la mayor parte de su tiempo, the majority part of the time, está, por ejemplo, viendo videojuegos de guerra, for example, looking at video games of war, después de un tiempo tú vas a ver que esa persona es una persona de guerra, after a time, you're going to see that that person is a person of war. que su estructura, su formación, That their su yo, structure, their su formation, expresión es lo their mismo, expression is the same thing. porque eso es lo que mayormente, Because that is what Come. majorly they eat, ¿cierto? right? Somos We are lo que comemos. what we eat. Ahora, si eso lo entendemos, If we understand that, por eso es muy importante, hermanos, que tengamos esta parte bien clara porque nos vamos a basar
That's why it's very important for us to have this clear, todo because este fin de semana we're going to advance this whole en weekend esta verdad in this truth, y que la mantengamos presente. and for us to maintain it present. Somos lo que comemos, We are who we, lo que what we nuestra eat, mente recibe y se alimenta, se what our nutre. minds receive and nurture yourself with. Entonces ahora, si aceptamos esta verdad, Now, if we accept that truth, ahora, ¿qué es lo que nosotros, now what is it that cómo hemos nutrido nuestra mente? how have we nurtured our ¿Cómo hemos minds? nutrido nuestro corazón? How have we nurtured our hearts? Porque esa nutrición Because that nutrition va a producir el fundamento de nuestro yo. is going to produce our fundamental of our being. Por eso, digamos, las personas son educadas en cada familia de acuerdo a una cultura. For example, the people are educated in each family according to a culture, Y esa cultura es la que se le ha suministrado a través de las enseñanzas de la familia. and that culture is the one that has administered according to the niños. family and to the children. Esa cultura y esas tradiciones y That esas culture and traditions costumbres and those customs generalmente van a marcar el resto de la vida del niño. generally are going to mark the rest of the life of that child. O sea, casi que el resto de su vida va a estar fundamentado. On O sea, that. que el fundamento So the foundation de nuestro yo of ourself, va del alimento que hemos recibido. of the nurturing that we have. Amén. Entonces, vamos a mirar So we're going to see que la humanidad that the humanity, para comer, he gave us options to eat el espíritu. for the soul and the spirit. Pero también nos puso el árbol del conocimiento. But he, Escogimos. we chose, I'm not going to escogimos, say they porque todos chose, estamos ahí. to eat De la comida of the food que Dios nos dijo that God told us no comiéramos, to not. If we would eat of that food, íbamos a morir. we were going to die. Entonces, esta comida So that food es la comida is a food que ha marcado that has marked el pensamiento de cada época de la historia de la humanidad. the thought of each stage of our humanity. Esta ha sido la comida This has been the food que ha marcado el mover de cada tiempo. that has marked the moving of the whole time. Por eso cuando vamos a la historia de la humanidad, That's why when we go to the history of humanity, vemos la tendencia de cada época, we see the tendency of each time, ¿cierto? right? Incluso la Biblia nos habla And even the Bible speaks to us del presente siglo malo. of the present, the evil present century. O sea, cada época que el ser humano ha vivido y vive Each time that the human beings have lived está or lives determinada. is determined. Pon atención a esto. Pay Cada attention to época this. está determinada Is determined por la comida for the food del árbol del conocimiento of the tree of knowledge que el mundo that the world nos está ofreciendo. is offering to us. Y esta comida, And this food, hermano, remember this word, this food es lo que domina is what el determines concepto the concept del mundo. of the world. El concepto que nosotros tenemos del mundo. And this is going to change a little bit of the concept of the Los world cristianos. that we have as Christians. Porque cuando nosotros pensamos del mundo, Because when we think about the world, we don't belong to the world anymore. sí, ¿por qué? Why? No, porque yo ya no participo de esas cosas que hacía antes. Because I don't participate of the things that I did before. Yo ya no voy a las I discotecas, don't go to the clubs. ya no voy a los conciertos de rock, de música I metálica. don't go to the metallic concerts. Tal vez, Maybe. ya no escucho música del mundo. I don't. Y así podemos decir And like that, we could say ciertas cosas certain things que son that are las cuales yo pienso que in por which eso I think ya no. that is why I have got exited of the world. Porque todos los cristianos Because all of us Christians, entendemos we understand que el Señor nos llamó that the Lord called para us salir del mundo, ¿cierto? to get out of the world, Es right? como una doctrina muy básica It's like a very basic de doctrine la fe cristiana. of the Christian faith. El Señor nos llamó para sacarnos del mundo, The Lord called us to take us out of the para que world seamos la eclesia, so that we can be apartados, the church, the separated apartados para Él. church for Him. Entonces, nosotros ya no estamos en el mundo. No, we're no longer in the world Ya anymore. no somos mundanos. We're not worldly anymore. Ya no andamos en esas orgías y en esas cosas We're not in those que tal vez orgies. algún tiempo vivimos. Or in those things that maybe we lived in such a time. Digo, los que vivieron esas cosas. I say for those that live those things.
Sin embargo, Nevertheless, en este fin de semana el Señor nos va a mostrar this weekend the Lord is going to show us que no solamente eso es el mundo. that not only that is the world. Eso es tal vez unas cositas, Maybe those are just such certain things. pero probablemente, But probably, fíjate lo que voy a decir, notice what I'm going to say. probablemente Probably el 99.9% 99.9% de los cristianos of the Christians todavía still no han salido del mundo. have not gotten out of the world. Aún Even aquellos those que viven metidos en sus casas y metidos en una iglesia. that stay living inside their house and they're inside a church. Aún Even esos que se consideran muy santos, those that consider themselves very holy. probablemente todavía no han salido del mundo. Probably they have not gotten out of the world yet. Y eso es lo que Dios, una de las cosas que Dios quiere mostrarnos este fin de And semana. that is one of the things that God wants to show us this weekend. Vamos a mirar, We're vamos going- entonces a entrar un poquito We're going to enter a little bit en lo que el mundo nos ha ofrecido in what the world is offering us a la humanidad. to humanity. O sea, en otras palabras, el árbol del conocimiento. In other words, the tree of knowledge. Y por eso, pues, aquí va a ser un tratar de saltármelo rápido para But no, I'm going to try no to aburrirlos mucho bounce it so much y concentrarlo. and to concentrate it. Cuando hablamos de eso, tenemos que hablar de las corrientes filosóficas. When we speak about that, we have to speak about the philosophical Pensamientos filosóficos. I can't say it. Philosophy, Currents, the philosophy currents. philosophy It's mind not philosophy, de philosophical. cada época. Current que han of each determinado- time that have Okay. the thoughts of each time. O sea, eso que las tendencias de cada época So the tendencies of each han time sido fundamentadas have been founded en los pensamientos filosóficos. de cada época. in the philosophy thoughts. Por eso cuando hablamos de filosofía, That's why when we speak about philosophy, eso es tan impactante en la vida del ser humano that is so impacting in the human being's life, que sin tú darte cuenta, if without you realizing it, la filosofía the philosophy ha marcado tu has vida marked your y life la marca. and marks it. Y tal vez no te das cuenta. And maybe you don't realize. Vamos a empezar desde la época antigua de Grecia, We're going to start within the old time of Greece, que es donde comienza, podríamos decir, la civilización occidental. is where we could say the ancient philosophy. Y aquí vamos a destacar dos filósofos más importantes, Here we're going to highlight two important philosophers, que es Platón y Sócrates. that is Plato and Y Sócrates. Socrates. Platón fue un discípulo de Sócrates. Heraclitus. Vamos a destacar estos dos filósofos We're going to take these two philosophers de la época de la civilización antigua de Grecia. of the ancient time of Greece, Porque estos dos hombres marcaron de because una these manera two men importante marked in an important el way pensamiento de la humanidad. the thoughts of humanity. Y When we speak about that, we have to speak about the philosophical pensamientos filosóficos. I can't say it. Philosophy, Currents, the philosophy currents. philosophy It's mind not philosophy, de philosophical. cada época. Current que han of each determinado- time that have Okay. the thoughts of each time. O sea, eso que las tendencias de cada época So the tendencies of each han time sido fundamentadas have been founded en los pensamientos filosóficos. de cada época. in the philosophy thoughts. Por eso cuando hablamos de filosofía, That's why when we speak about philosophy, eso es tan impactante en la vida del ser humano that is so impacting in the human being's life, que sin tú darte cuenta, if without you realizing it, la filosofía the philosophy ha marcado tu has vida marked your y life la marca. and marks it. Y tal vez no te das cuenta. And maybe you don't realize. Vamos a empezar desde la época antigua de Grecia, We're going to start within the old time of Greece, que es donde comienza, podríamos decir, la civilización occidental. is where we could say the ancient philosophy. Y aquí vamos a destacar dos
dos filósofos más importantes, Here we're going to highlight two important philosophers. que es Platón y Sócrates. That is Plato and Y Sócrates. Socrates. Platón fue un discípulo de Sócrates. Heraclitus. Vamos a destacar estos dos filósofos We're going to take these two philosophers de la época de la civilización antigua de Grecia. of the ancient time of Greece. Porque estos dos hombres marcaron de Because una these manera two men importante marked in an important el way pensamiento de la humanidad. the thoughts of humanity. Y And no solamente en esa época, not only in that time, sino que aún todavía but even now nos influyen. influences us. Estas personas These people, enfocaron sus teorías they focus their theories pensando acerca del ser del hombre y el conocimiento del hombre, thinking according to the being of man and the knowledge of man, tratando de encontrarle una respuesta a la existencia del hombre. trying to find a response of the existence of man. Entonces, lo curioso So what's curious es que cuando Cristo vino a esta tierra is when Christ came to this earth y comienza la iglesia and the church Del Señor. starts of the Lord, del Nuevo Testamento, of the New Testament, una de las influencias más fuertes que tuvo el cristianismo one of the influences that were the strongest that the Christianity had era la filosofía griega. was the Greek philosophy. Fue una lucha muy grande It was a great battle para for que la influencia de este pensamiento griego the influence of this Greek thought no se mezclara would not mix up con la revelación with the revelation del Dios que creó los cielos y la of the tierra. God that created the heavens and the earth. La iglesia tuvo dos grandes enemigos. The church had two great enemies. El primer grande enemigo, The first great enemy, básicamente para los judíos, basically for the Jews, fue el mismo judaísmo. was the same Judaism. ¿Qué lucha más grande? What a great battle Para que los judíos convertidos for the Jews that were converted pudieran no mezclarse could not mix themselves con el judaísmo y la ley. with the Judaism and the law. Y por otro lado los gentiles. And in the other way, the Gentiles, ¿Qué lucha más grande? what great battle Para que los gentiles for the Gentiles no mezclaran la Gentiles. filosofía griega would not mix the Greek philosophy con la fe cristiana. with the Christian faith. Es tan fuerte, It is so strong. pero aquí como nosotros no somos judíos, But here, since we're not Jews, entonces vamos a enfocar en la filosofía. so we're going to focus on the philosophy. Aún todavía, Even now, judíos Jewish de esta época of this time siguen continue, muchos many mezclados mixed up con el judaísmo with the Judaism y la ley. and the law. Estamos hablando de judíos, We're speaking about judíos Jews, mesiánicos. Cristianos. Messianic, Todavía. Jews, Christians. Fíjate, todavía Still. no han salido. Notice still, they haven't left it. Muchísimos. Many, Tal vez hay algunos que sí. maybe some have. Y vamos a decir que los cristianos gentiles And we're going to say that the Gentiles, the Christian Gentiles, hoy today, estamos probablemente más mezclados, we are probably more mixed up por la filosofía through philosophy que aún en la época that even in that time de la iglesia primitiva. of the primitive church. O sea que la influencia de la filosofía hoy está mucho más So fuerte the influence of the philosophy today is a lot que en stronger el primer siglo. than the first century. Pero los cristianos hoy But the Christians today, no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta de esto, we haven't realized of this, la mayoría. the majority. Y cuando hay algo que nos destruye, And cuando hay un arma, When there's a weapon, cuando el enemigo es un arma invisible when the enemy is an invisible weapon que no podemos detectar, that we cannot detect, estamos fritos. we're fried. Imagínate uno peleando con un enemigo Imagine you hitting an enemy y el enemigo nos dispara y ni siquiera vemos los and the proyectiles. enemy shoots at you and we don't even see the object.
ni siquiera nos damos cuenta que nos dispararon. We don't even realize that they shot at us Y nos están matando. and they're killing us, Y ni cuenta nos damos. and we don't even realize it. Estamos anestesiados. We are with an anesthesia. En la época de los apóstoles, In the time of the apostles, los que lucharon grandemente contra esta influencia de filosofía griega those that battled greatly with this influence of the Greek philosophy fueron los apóstoles. were the apostles. Ellos estaban ahí They were there, pendientes aware, para procurar impedir esa mezcla, to procure to imply of that mixture. luchando contra eso. They battled against that. En esta época In this time, no hay apóstoles, there's no apostles. no hay hombres There's no man de Dios of God que estén vigilantes that are hacia eso. vigilant towards that. Estamos anestesiados, We are with anesthesia. estamos dormidos We are sleeping, y estamos aniquilados, and we are estamos perdidos. lost. En una mezcla In a mixture que tiene la cristiandad that Christianity has destruida. that is destroyed. Entonces, So therefore, uno de los problemas one of the problems de esta influencia filosófica of this philosophical De la filosofía influence griega of the Greek philosophy, es que muchos de los pensamientos filosóficos de los griegos that many of the thoughts of the philosophical thoughts lo- of the Greek, no contradecían they did not contradict muchas de las doctrinas de Jesús. many of the doctrines of Jesus. Entonces se parecían. They appeared Y ahí es alike. donde está el mayor peligro. And that's where the major danger Porque is. pareciéndose Because appearing, podemos aplicarlas we can apply them pensando que eso es del Señor. thinking that that is of the Lord. Por ejemplo, los griegos hablaban de la inmortalidad del alma. For example, the Greek spoke about the soul, the immortality of the soul. Y obviamente Jesús nos habla de la inmortalidad del alma. And obviously, Jesus speaks to cosas así. us about the immortality of the soul and Bueno, things like entonces, that. Después de la influencia de los griegos, And then after the influence of the Greek en el siglo IV In the después fourth de Cristo, century after Christ, surge un nuevo movimiento, a new movement que es el happened. humanismo. That it is the Humanismo. humanism Eso nace en Italia, that is born in Italy, pero se extiende por toda Europa but it is extended through all of Europe. y se mantiene hasta el siglo XVI. It is maintained to the 16th century, Para esta época, and this for that time, ya la religión católica no tenía la importancia the Catholic religion no longer had the importance que había tenido en los siglos anteriores, that they had in the centuries before that. porque se había debilitado mucho por el Because- movimiento protestante. It was weakened a lot by the Protestant movement. Pero el humanismo llegó a tener una gran influencia en estos dos siglos, But en estos 3 siglos. okay, Llegó a tener mucha influencia en It el came to pensamiento have de estos 3 siglos. a lot of influence in the thoughts of these centuries. Luego en el siglo XVII y And then XVIII in the 17th century and the 18th century, surge la revolución científica the scientific revolution starts. y con esta nace un nuevo método de conocimiento y nuevas disciplinas And this is born of the new birth of disciplines and knowledge como la física y la matemática. as a physics and mathematical. Aquí nace la filosofía moderna Here is born the modern philosophy que se basa en el racionalismo that is born with currents such as rationalism, de la gente inteligente of the intelligent people que dicen that say que todo lo podemos conocer por medio de la razón. that we can know everything through the medium of reason. Que lo que necesitamos es razonar, meditar, What we pensar need is rationalize and think and meditate para encontrar respuestas a todo. to find answers to everything. Nosotros tenemos la capacidad, We have the capacity por medio de nuestra razón, through our reason para encontrarle respuesta a las cosas. to find answers to things. Entonces, que todo lo podemos determinar así. That we could all we determine everything through Aún that way. en este movimiento racionalista de estos siglos, Even in the movements, the rationalism movements of these centuries, todavía seguía la influencia de Platón, the influence still maintained. pero también se destacan Platon- en esta época Parménides y Hegel como filósofos. But the same thing highlights in the Parmenides and Plato as philosophers.
Hegel. Luego surge el empirismo, otro movimiento filosófico. Then the empiricism happens, another Ya para esta philosophy época la revolución movement. industrial, que empieza el conocimiento de las matemáticas, la física, el And hombre the knowledge of the mathematics and the en physical. los siglos XVII y XVIII el hombre In the pensó century, que the wow, 17th and ahora sí 18th, somos inteligentes, Man thought that, and they said, wow, now we're intelligent. hay ciencia, There's science. somos capaces, We're capable. podemos aprenderlo todo, We can learn it all. podemos saberlo todo. We can know it all. Y empezaron también And it la started revolución científica, the pues, scientific la ciencia revolution, aumentar, the science. porque el hombre se volcó hacia la ciencia, hacia el Because- conocimiento, el razonamiento. Man, they went towards the science and rationalism. Pero luego se mezcla un poco con el empirismo. But later on, it mixes a little bit in the El empirismo, im- imperialism. que mezcla la razón, el razonamiento, Marxism? No? Yeah, Marxism. That mixes the reason con la experiencia, with the experience, lo que vivimos, lo que experimentamos. what we live, what we Sensible. experience that is sensible. Como quien dice, no todo es solamente razonamiento. Like basically saying not the whole knowledge, También hay que llevar las cosas a la experiencia, hay que basarnos en la experiencia. but you also have to take things to the experience and base ourselves on experiences. No sé si pueden ver cómo aquí vemos como el hombre empezando a construir una torre. I don't know if you can de see Babel. how the man started to construct the Tower of Babel. Somos capaces, We're capable, somos we're inteligentes, intelligent, todo lo podemos, we could do it all, podemos darle respuesta a todo, we can give a response to everything, pero también debemos basarnos en las experiencias. but we should also base ourselves in the experiences. En estas doctrinas, en estas filosofías, And these philosophies, los principales pensadores se destacaron John Locke the principles highlighted came out that were John Locke y David Hume. and David Hume. John Locke hizo unos libros John Locke created some books que lo tituló El conocimiento se adquiere en base a la experiencia. that titled it El conocimiento se logra en "The base a la Knowledge is Fulfilled in Base of the Experience." experiencia. Luego surge el marxismo, Then the externalism, marxismo, no, wait, comunismo, marxismo, Marxism, o materialismo histórico. or the historical materialism. Tal vez estas generaciones no, pero en mi generación todavía había mucha influencia del marxismo cuando yo estaba joven. Maybe not in this generation, but in my generation, there's a lot of Marxism when I was younger. Al punto que en mi época de teenager, To the point that my time as a teenager, en una época yo me volví casi marxista. to the point that I almost converted to Marxism. Estuve estudiando mucho I was las studying obras a lot de Marx y de the Hegel works of Marx and Hegel, y casi que estaba convencido del and I marxismo. was almost convinced of the Marxism, De idealismos, of idealism, pensando lo mejor para el ser humano. thinking the best for the human being. Entonces, estas doctrinas materialistas So these materialistic doctrines se basa are conceived en la lucha de poder entre las clases sociales. in the battle and the power of the social classes. O sea que todo es material en este mundo. Basically, everything is material in this O world. sea, esa es la filosofía del marxismo. That is the philosophy Todo es of materia. Marxism. Everything is material. O sea, aquí estamos por las cosas. Here we're here with for the things. No suena tan raro esto, ¿no? It doesn't sound so Hay strange. que luchar por las cosas. You have to battle for these Hay que things. luchar por el billete. You have to fight for Hay the que money. luchar por tener cosas. You have to fight to have things, Para vivir bien. to live good. ¿Suena raro eso? Does that sound strange to you? ¿No? No suena tan raro. It doesn't sound so Lo estoy poniendo en strange. términos de ahora, ¿no? En I'm lenguaje de putting hoy. it in the language of today. En esa época usaba otro lenguaje. In that time, they use another language. Pero simplemente But simply,
Todo es una lucha de clases por la materia. Everything is a battle by classes of materials things. Dependiendo del trabajo. Depends on work. El trabajo Work es lo más importante. is what is most important. Hay que trabajar duro. You have to work hard. Y hay una batalla. And there's a battle. ¿Quién trabaja más Who works more y quién logra más? and who succeeds more. Entonces hay que nivelar eso So you have to level that out para tratar de tener una vida más justa y social. to have a life that is more justice and social. Es la lucha por el poder. It is the battle for the power. O sea que era una filosofía fundamentalmente It was a philosophy that was económica, economic Basada en la foundation economía. based on the economy, basada en dinero. based billete. on money. ¿Cuánto trabajas? ¿Cuánto tienes? How ¿Cuánto much luchas? you work, how much you have, how much you fight. Entonces, esta filosofía estuvo muy marcada porque surgió en esa época la revolución industrial. So in that time, this philosophy was the industrial Y philosophy. aparece el sistema capitalista, And it appears to the capitalism system. capitalismo. Capitalism. ¿Saben lo que es capitalismo? ¿no? Do you know what that is? Bueno. Entonces, hago un poquito de recuerdo. So I remind you a little bit. Los griegos, The Greek, el ser, the being, la inmortalidad del alma, the immortality of the las soul, filosofías altruistas, the metafísicas. the physical philosophies. Se pasó luego al humanismo Then they passed through humanism para saltar luego al racionalismo. to then jump to the rationalism. Somos inteligentes, We are intelligent, somos capaces, we're capable, nuestra mente es poderosa. our minds are powerful. Al empirismo, To the las Empirism, experiencias, the experiences, confrontar nuestra razón con la to experiencia. confront our reason with the experience. Y luego surge la ciencia, Then the science happens, el progreso de la the ciencia, progress of science, surge la industria, then the industry, las máquinas, the machines, la the prosperidad. prosperity, Aparece la lucha de clases, the Sociales. class battle, the social class battles appears, la producción, the production, el trabajo, work, el dinero, money, la materia. the materialism. ¿Vamos viendo todo? Are we seeing all of this? Los padres Parents de esta revolución fueron of this revolution muy were conocidos por todos, ¿no? known by Karl everybody. Marx y Friedrich Engels. Karl Marx and Friedrich Engels. Entonces, la economía es un concepto material The economy is a material concept, y es lo que mueve el mundo. and is what moves the world. Este mundo se mueve por el billete This world is moved by the money, y se mueve por el trabajo. and it Y el moves, billete se mueve por el trabajo. and the money moves by the jobs. Fíjate, es una filosofía, Notice that's a philosophy. es una corriente de pensamiento That is a current of thought que impacta that impacts en 1800 la And- humanidad entera. 1800s in the whole humanity. Surge el capitalismo, The capitalism starts, surge la revolución industrial the industrial revolution starts, y todo esto da, and all this gives, fíjate, todo esto da el piso, this all gives the floor, el fundamento the foundation, para que aparezca so that it could appear el existencialismo. the existentialism. Y vamos a ver lo que significa esto. And we're going to see what this means. Surge a principios del siglo XX, o sea, no hace mucho tiempo. It happened in the beginning of the 20th century, not too long ago. Y esto sucede And this happens a raíz de las guerras mundiales, in rooted of Europa. the Primera y Segunda world Guerra Mundial. wars, the first and second, donde el hombre después de todo este mover de racionalismo, where the man, after all this moving of rationalism, de empirismo, of imperialism, de marxismo of Marxism y de capitalismo and capitalism y de prosperidad and prosperity y de materialismo, and materialism,
El mundo entra en 2 guerras mundiales The world enters into 2 world wars donde sucedieron cosas terribles, where terrible things happened. muchas muertes, A lot of deaths, muchas injusticias, a lot of injustice, muchas catástrofes, a lot of catastrophes. cosas horribles. Horrible things happened. La humanidad Humanity entró en una etapa de desconcierto. entered in a stage that was, Yo creo que muchos cristianos I think that many Christians, aún llegaron they even arrived a pensar que ese era el fin del mundo, to think that that was the end of the world porque fue tan horrible because it was so horrible que era un desconcierto, that it was o sea, un mundial, a world chaos. tanto sufrimiento, So much suffering, tantas tragedias, so much tragedies, tanta muerte, so much death, tanta injusticia, injustice, tanta cosa terrible so many terrible que things sucede en estas 2 guerras mundiales. that happened in these 2 Esto llevó world al hombre wars. a plantearse, This took a man entrar to enter en el existencialismo, en esta corriente filosófica in this philosophical current de la cual Jean Paul Sartre es uno de los principales exponentes in which pensadores. John Paul Sartre was one of the participants. Y también ahí tomó mucha parte Ortega y Gasset, fue muy famoso en esa época. He was very famous español. in that time, Ortega and Gasset. Yo creo que Ortega y Gasset fue el que escribió un libro que llamaba El hombre masa. I think Ortega wrote a book that was called The Masked Man. Y yo recuerdo eso porque cuando yo estaba también en mi época de teenager, de filósofo, And I remember that in my time as a teenager of fue philosophy, uno de los libros que más impactó mi vida en it ese was entonces. one of the books that mostly impacted my life in that time. El hombre masa. The Masked Man. Y era basado en este movimiento existencialista. And he based it in this movement of Entonces, existentialism. el hombre llegó a presentarse esta situación. So the man came to present themselves in this situation, Y este pensamiento filosófico in this philosophical, I can't se say that basaba en word, decir la existencia del movement hombre was based in the existence of man está por encima de su esencia. is above his essence. Ahora un hermano nos explica eso, Later on, somebody explains this to us, ¿cierto? right? La existencia del hombre The existence of man está por encima de su esencia. is on top of their essence. Esto fue como el fundamento de este movimiento. This was the fundamental of this movement. Entonces, quiere decir que nosotros simplemente existimos. Basically, it says that we simply just Fíjate. exist. O sea, en medio de ese caos Throughout the whole chaos de las guerras mundiales, of the world wars, ¿ya? El hombre llegó a sentirse, the man came to feel somos un desastre. we're a disaster. Nuestra vida no tiene sentido. Our lives have no meaning. Vivimos en un mundo sin sentido. We live in this world without a meaning. Simplemente existimos. We simply just exist. Te lo estoy poniendo en otras palabras. I'm just putting them in other words. Simplemente existimos. We just simply exist. Entonces, porque yo existo, And because I exist, entonces, pues yo tengo que ver qué hago con mi existencia. then I have to see what I do with my existence. No existe nada preestablecido, Nothing nada programado. nothing program exists. Y vuelvo y recuerdo, And I remind you después guys, de haber pasado por el caos de las guerras mundiales, after passing through the chaos of the world wars, de esa tragedia tan grande, of de that esa great catástrofe, tragedy, of that great catastrophe, el hombre llegó a sentirse así. man came to feel that way. ¿Y esta vida qué? And what about this life? What is it with ¿Por qué? this ¿Para life? qué? For what? Yo no sé si tú te hiciste estas preguntas alguna vez en tu vida, I don't know if you asked yourself those questions once in your life, pero en mi época de teenager yo sí me las hice. but in my time as a teenager, I did question it. Y sin darme yo cuenta, And without realizing myself, yo tal vez pasé en mi vida por estas corrientes filosóficas. In my- Pasé por el racionalismo, in my time, I went through rationalism, pasé por el platonismo, Platonism, pasé por el humanismo, humanism, pasé por el racionalismo, rationalism, por el empirismo, for empiricism, luego por el materialismo,
And then later for the y materialism, terminé en el existencialismo. and I ended up in the existentialism. Increíble, ahora estoy cayendo en cuenta de eso. En toda mi vida de Incredible. búsqueda, I'm just realizing that my whole life in seeking, sin darme cuenta, yo pasé por todo esto without realizing, I went through all of this. a través de mi búsqueda por una respuesta a mi ser. Through the seeking of a response to my being. Y al final And at the end, llegué a decir, I came to say, solo queda vivir esta vida lo que mejor que pueda. it ends up to live my life as good as I can. No hay solución. There's no solution. No hay una respuesta que me satisfaga. There is not an answer, a response that will satisfy me, ¿Cierto? right? Y más o menos eso fue lo que yo hice en mi vida. And that's kind of like what I did in my life. No, pues todo el mundo vive igual. No, well, everybody Nadie lives the tiene, same. nadie tiene la última palabra. Yo me acuerdo que yo Nobody has the last word. I remember lo that cuento esto I, como pequeñas and I'm anécdotas, telling you as this small story, porque en mi caso personal yo viví tan fuerte esto. because in my personal case, I lived this very Yo strongly. leía libros And I would read y books, yo buscaba gente and I would seek people para ir a hablar y hacerles preguntas, to go and speak and ask buscando questions, respuestas. seeking answers. Pasé por personas religiosas, I passed through religious people pasé por filósofos, and philosophers, por sociólogos, um, por todo tipo de gente. Yo viajaba. social. I would travel. Una vez me acuerdo que me dijeron que había un loco en la montaña, que I vivía en una remember- cabaña por allá, que era un filósofo tremendo, I remember they told me that there was a crazy person in the mountains that was a tremendous que quedaba philosopher como a 3 o 4 horas de la ciudad, that was like 3 or 4 hours from the city por carretera bien difícil. through very difficult streets. Allá llegué y me metí. And I went there, Y era un teenager. and I was a teenager. Llegué y me le metí a la cabaña, una cabaña And de I locos. went and I entered into a cabin. It was a crazy Un cabin. tipo con una experiencia de loco. And it was a man that appeared Muy like a crazy inteligente. person. He was very Y ahí estuve intelligent. todo un día. And I was there the whole day. Por demás lo disfruté mucho porque And I era even frío, enjoyed it a lot because neblina, it was cold and it was nice en el weather. monte, en la In the mountain, cabaña, in the cabin. haciendo preguntas y filosofando. Asking questions and doing O philosophies. sea, yo busqué mucho eso. I seek that a lot. Hasta que llegó un momento en que Until me I- deprimí. I came to a point that I got depressed. Existencialismo. Existentialism. Eso es el existencialismo. That's what existentialism is. Y eso fue lo que vivió la humanidad. That's what humanity lived. Se entró en depresión. They entered into Y depression. esa depresión trajo el movimiento And del that depression existencialismo. brought existentialism. Entonces, mira lo que decía el existencialismo. And look what this says. Porque yo existo. Because Simplemente porque yo existo como un accidente. simply because No, I no hay exist respuesta para eso. as an accident, there's no response for that. Yo sé que yo existo, pero I no tengo know that ninguna I respuesta. exist, but I have no response for that. No Me answer. imagino cómo habrán algunas personas que tendrían algún tipo de fe en Dios I imagine espiritual. how some people had some type of faith in God, spiritual Después faith. de las dos guerras mundiales, cómo habrán After the cuestionado a two Dios. world wars, how Si they're going Dios to, existe, ¿cómo es posible if God exists, how is it possible que Dios haya permitido todas estas that cosas God tan will allow horribles? all these horrible things to happen? Porque eso es una reacción de mucha gente, a veces los que tienen un poquito de creencia en Dios. That is the reaction of many Cuando people pasan cosas sometimes así bien, that have a little bien- bit of bien belief complicadas. in God when they go Si through Dios complicated existe, things. If si God Dios exists, existe. if He exists, Incluso yo escuchaba gente que dice, hermano, ¿y por qué si Dios existe? Porque hay gente pobre. and some people would ask, if God, brother, if God exists, why are there poor people? Hay mucha gente que se hace preguntas. Many people ask themselves Entonces, that todo question. eso llevó el origen al existencialismo. All that took the origin of Y existentialism. obviamente el existencialismo, And obviously, in parte de existentialism, la base, part of the base, que Dios no existe. that God does not exist. Porque ¿cómo va a existir Dios? So how is God going to exist? ¿Cómo va a existir un Dios tan injusto? How can a God that is unjust exist? Entonces no existe. So He doesn't exist. Simplemente nosotros existimos. Simply we just exist. No sabemos por qué ni para qué, pero existimos. We don't know why and for what, but we exist Porque nos tocamos y nos damos cuenta que tenemos vida. because we realize that we have life. Entonces, el existencialismo parte de eso. Yo existo And Christianity is the base of that. I exist por accidente. by accident. Y por lo tanto, And so therefore, como yo existo, since I exist, yo tengo que ver qué voy a hacer de mi vida I have to see what I'm going to do with my life y cómo voy a vivir mi vida. and how I'm going to live my life. ¿Estás viendo esto? Are you seeing this? Yo tengo que velar por mí I have to see it my way y ver cómo vivo mi vida. and to see how I live my life.
En otras palabras, In other words, entra ese concepto, hay libertad. that concept enters and says there's freedom. Dios no existe, God does not exist. no existe ningún fundamento de nada, No good foundation exists for no anything. existen los valores, The values no don't existen los exist. principios, The principles don't solo exist. existe Only exist lo que a mí me convenga what is convenient to y me lo que yo quiero. and what I want. ¿Estás viendo esto? Are you seeing this? ¿Te suena muy raro eso? Does this appear very strange to you? Bueno, nosotros los cristianos nunca pensamos así, ¿no? Well, at least us Christians, we never think that way, right? Hermano, pero es que esto es lo que a mí me conviene y lo que yo quiero. Brother, this is what's convenient to me, and that's what I want. Esto es lo que a mí me gusta This is what I like, y es mi vida. and it's my life. Eso fue en esa época. That was what happened in that time. ¿Será que hoy también está pasando algo parecido? Is it that today something similar is happening? Entonces, So therefore, las cosas son, the things are, pero no existen en sentido estricto. they don't exist in a strict way. Y la existencia del hombre puede ser inauténtica si renuncia a su libertad. And the existence of man could be No auténtica not authentic si renuncia a su libertad. if they renounce their liberty. En otras palabras, In other words, yo soy libre I am free de hacer de mi vida lo que a mí me da la gana. to do of my life what I please. Y yo voy a hacer And I'm going to do lo que a mí me conviene, what is convenient to lo que me, a mí me interesa, what is interesting to y lo que a mí me, me da la gana. and what I please. Y que nadie se meta conmigo. And let no one get involved with me. Pero estoy hablando en términos I'm speaking populachos, ¿no? in No tan filosóficos. not so much philosophical terms, Pero eso es básicamente but el that's basically existencialismo. that is basically Entonces, como yo soy libre, existentialism. And since I am free, yo voy a hacer de mi vida lo que quiera. I'm going to do with my life what I want. Por ejemplo, la angustia. For example, Los filósofos existencialistas hablaron de la angustia. The philosophers, they spoke about the anguish. Entonces, porque sentimos angustia, porque claro, imagínate ese mundo tan sin sentido, So that world without meaning, sin fundamento, without fundamental, sin explicación, without explanation, ¿a qué nos lleva? what does that take us to? A una angustia existencial. To an existence. Entonces, como la angustia es parte Anguish. del vivir del hombre, And since that is part of the living of man, esta angustia that anguish es lo que más nos hace la mayor evidencia is the majority of the evidence de que existimos. that we exist. Si no tuviéramos angustia, If we didn't have si anguish, no viviéramos en angustia, if we didn't live in anguish, no tendríamos tanta evidencia de que realmente existimos. we wouldn't have so much evidence that we truly exist. Entonces, y esta angustia nace And this anguish is born como consecuencia as a consequence de una existencia vacía. of an empty existence. Y es el existencialismo ateo. And that is the existentialism that is atheist. Entonces, en esa época, cada ser humano So in that time, each human being era responsable por sus propios actos, was responsible by their own actions, como la gente dice, ¿no? as people say, right? Cada quien es responsable de lo que haga. Each person is responsible for what they do. El problema de cada quien. It's a problem for Otras each palabras. person, in other words. Eso no es mi problema, es That tu is not problema. my problem, that is your problem. And Y pues, como no tengo respuesta since I don't have a ni response explicación a la muerte, nor explanation to death ni a nada metafísico, and no metaphysical, entonces pues vivo en angustia then I live in anguish. y hay que aceptar esa existencia. And así. you have to accept that Y existence esa that way. existencia And that existence es la que me hace dar cuenta que existo. is what allows me to realize that I exist. Muy inteligente, ¿no? Very intelligent, right? Este mover fue tan poderoso This movement was so powerful que es el existencialismo cargado con todas estas otras corrientes filosóficas que hemos mencionado rápidamente. of all these existentialism that we have based quickly Es la que hoy is the one that today están marcando are the ones that are marking nuestra vida our lives en esta época. in this time. ¿En serio? For real? Yes. Yes. Sí. Tu vida Your life
Tal vez tú no lo has visto, Maybe you haven't seen it. aún tu fe cristiana Even your Christian faith está marcada is marked por todos estos pensamientos filosóficos. by all these philosophical thoughts. Desde la antigua Roma, From the old Rome la filosofía ha The ha philosophy influido, como decíamos, of the Jews, as we said, en la iglesia. in the church. Recuerda, por ejemplo, Pablo, Remember Paul, cuando fue a los Corintios, when they went to the Corinthians, debido a la gran influencia de la filosofía griega, according to the great influence of the Greek influence, Pablo le dice a los Corintios, Paul says to the Corinthians, porque Cristo no me envió a bautizar, because Christ didn't send me to baptize, sino a predicar el Evangelio, but to preach the gospel, no con palabras de sabiduría, not with words of wisdom, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. for it to not be made vain the cross of Christ. Porque para los que se pierden, For those that are lost, el mensaje de la cruz es locura, the message of the cross is craziness, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. but for us that are saved is power of God. O sea, mira cómo Pablo tenía que hablar a los corintios, Look how Paul needed to speak to the Corinthians, porque ellos estaban acostumbrados because they a were la used to filosofía griega, the Greek philosophy. estaban acostumbrados a palabras de humana sabiduría, They were accustomed to the words of human wisdom, a mucha filosofía, to a lot of a philosophy, mucha sabiduría. a lot of wisdom. Y Pablo les aclara y dice, mire, yo vengo a ustedes, And Paul clarifies and says, I come to you, pero no esperen que yo les vengo a hablar con palabras de humana sabiduría. but don't expect for me to come to speak to you with words of human wisdom. Y les explica por qué. And he explains why. Porque si yo les hablo con las palabras que ustedes creen que les debería hablar, Because if I speak to you with the words that you guys believe that o I las should palabras speak, que ustedes están or the words acostumbrados, that you guys are used to, la cruz de Cristo the va a ser cross vana. of Christ will be in vain. En cambio, And in exchange, quiero decirles I want to tell you que el mensaje que yo les traigo the message that I bring to you guys es una locura. is craziness. No está basada en la sabiduría de los griegos, It's not based on the philosophy of the Greeks, sino que es una locura para los sabios, but it's craziness for the wise. pero para nosotros que creemos But for us that believe, es poder de Dios. is power of God. Entonces, mira cómo, por eso la manera como Pablo escribía So look at it in the way in which Paul wrote it. era marcado It was marked por la gran influencia de la filosofía en esa by the época. great influence of philosophy in that time. Para poder decir a los creyentes, mira, To be able to say la to the filosofía believers, está allá, look, the philosophy is over there, el evangelio es otra cosa. the gospel is something else. No mezcles Do not mix it up, ese conocimiento that knowledge, con tu fe with en your Cristo. faith of Christ. Porque la fe en Cristo Because the faith in no Christ tiene nada que ver has nothing to do con ningún mover filosófico. with any philosophy Es más, Pablo le movement. marca una línea y le dice, eso es locura. And Paul para- even para- marks a line and says that's craziness. Pero para nosotros es poder de Dios. But for us, it's power of God. La palabra filosofía The word philosophy, viene del griego philo, it comes from the Greek word philo, que significa amor, which means love, y sofía, que significa sabiduría. and Sophia, which means wisdom. Entonces, en realidad la palabra sabiduría, In reality, the perdón, word filosofía significa in reality the word philosophy means es el amor por el conocimiento. the love by wisdom. En otras palabras, In other words, eso es that is literalmente literally el árbol del conocimiento. the tree of knowledge Que Dios le dijo al hombre, that God told man, no comas de ahí, do not eat of it, porque si comes de ahí because if you eat of it, vas a morir. you're going to die.